vamos a ver el cerebro, ¿no? Entonces, este cerebro va a tener dos hemisferios. Este cerebro está dividido por la cisura interhemisférica y vamos a tener los dos hemisferios separados prácticamente, ¿no? Cuando lo vemos en una macroscopía de la parte superior, ¿no? O en la macroscopía vamos a ver que están separados, no vemos la parte interna, ¿no? Pero estos hemisferios, ¿no?, se van a comunicar a través de la profundidad, ¿no?, por una gran estructura. Bueno, no es muy grande, pero es la más grande que existe en el sistema nervioso y viene a ser el cuerpo calloso, que prácticamente toda la información va a pasar por un espacio muy chiquitito al otro hemisferio, ¿no? Igual viceversa, ¿no? Es decir, ambos hemisferios se van a comunicar, ¿no? Bien, y así vamos a tener que la superficie es muy irregular, tiene plegamientos, fisuras, ¿no? De tal manera que se va a comunicar. Y también las fisuras van a dividir este órgano en lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el parietal, el temporal, ¿no? Y tenemos entonces las fisuras de Silvio, de Rolando y la perpendicular externa, ¿no? Bien, y estos hemisferios a la vista son iguales, ¿no? No hay diferencia entre ellos, solamente en algunas personas, por ejemplo, que se dedican más a la ciencia, al razonamiento lógico, matemático, ¿no?, que han sobresalido mucho, como Einstein, por ejemplo, ¿no? Él tuvo el hemisferio izquierdo un poquito más grande, ¿no? Y al contrario, ¿no?, la parte del hemisferio derecho, ¿no?, se dice que fue más grande, un poquito apenas, en lo que es el Bach, Beethoven, por ejemplo, Picasso, ¿no? Ellos se dedicaron más bien al arte, a la pintura, ¿no? Entonces este hemisferio es más desarrollado y desarrolla todas esas habilidades, ¿no? Por ejemplo, eso de decir yo te conozco, en alguna parte te he visto, no me acuerdo dónde, pero te conozco. Esa memoria fotográfica que tienen algunas personas, ¿no? Eso sería que el derecho. El derecho. Tengo más ¿no?, desarrollado el derecho. ¿Ok? Entonces eso es en estos hemisferios, ¿no? Que si bien es cierto, hay alguna diferencia, pero no es muy notoria, no es muy marcada, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este órgano, ¿no? Este órgano entonces está dividido en lo que es capas, que vienen a ser horizontales, ¿no?, como también en columnas, o sea, está organizado, perdón, no dividido, organizado en capas que vienen a ser horizontales a la superficie, ¿no?, y en columnas, ¿no?, que vienen a ser los módulos. Y cada una de las columnas va a tener funciones particulares muy diferentes a las columnas que están al costado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver estas capas, que si bien es cierto, son varias capas, pero no vamos a establecer un límite entre ellas, sino las capas están continuas, muy diferente a lo que nosotros hemos visto en el cerebelo, por ejemplo, ¿no?, que son bien marcaditas y podemos decir de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, ¿no? Ahora no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder diferenciar las capas? Vamos a ver dónde están, si están muy a la superficie, si están cerca de la sustancia blanca, ¿no? Si las células que tienen, ¿no?, las neuronas que tienen, la población celular también nos va a ayudar a identificar las capas, ¿no? Entonces, y en HIE, por ejemplo, no vamos a poder diferenciar algunas neuronas que sí las diferenciaríamos en lo que es coloraciones de plata, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ese órgano como todos los otros, ¿no?, que va a tener las meninges, ¿no? La dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no?, que ya conocen ustedes ahí esas capas y los espacios. Esto de acá es solamente por el colorante, ¿no? Bien, entonces, y este órgano va a tener en la profundidad de la sustancia. ¿Con quién llevan ustedes la teoría?
con un doctor. ¿Conmigo también? Ya entonces no tienen problemas, ¿no? El doctor enseñó. Sí, ya enseñó muy bien. En la profundidad de la sustancia blanca, entonces vamos a tener una zona que va a tener una gran cantidad de somas neuronales, que vienen a ser los núcleos basales, ¿no? Y esto viene a ser una zona de relevo para las neuronas motoras que vienen de la corteza superficial, ¿no? Y también vamos a tener unas zonas que vienen a ser unos espacios, que vienen a ser los ventrículos laterales, ¿no? Los ventrículos laterales, por el cual circula el líquido cefálico, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a ver, miren, aquí en toda esta zona más superficial, ustedes están viendo que hay poca cantidad de células, ¿no? Se ve bastante claro, a diferencia de ya más o menos toda esta zona, ¿no? Entonces todo esto viene a ser la sustancia gris, ¿ya? La sustancia gris. Bien, entonces vamos a empezar por la superficie, ¿no? Entonces acá tenemos la superficie, toda esta parte de acá está rodeada por lo que es la pía madre, la que estamos pegadita, ¿no? La pía madre, ¿no? Entonces vamos a ver ahí una celulita que vamos a encontrar aquí en esta superficie, que viene a ser y que solamente va a estar aquí, ¿no? Y viene a ser la célula de Cajal, ¿no? La célula de Cajal. Bien. Y está en la corteza superficial, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Esta de acá, ¿no? Es la célula de Cajal. Entonces, vamos, ¿dónde está? Entonces, esta célula de Cajal tiene forma, vamos a exagerar un poquito, ¿no? Como para poder, es una celulita que tiene una forma fusiforme y las dendritas salen de los polos de la célula, ¿no? Fíjense que el eje de la célula es paralelo a la superficie y el axón sale de acá. El axón sale de la célula y corre también paralelo a la superficie. Entonces, esta es la célula de Cajal, la neurona de Cajal, ¿ya? Y que solamente lo vamos a encontrar en esta capa y en esta capa muy superficial, o sea, en la molecular superficial. ¿Ok, chicos? ¿Y a dónde irían las dendritas y el axón? ¿Dónde irían? ¿Hacia dónde irían los? ¿Hacia dónde? Ahí se dispone la superficie paralela a la superficie. Igual al axón. Recordemos que aquí van a venir dendritas y axones de otras células, entonces van a hacer sinapsis, ¿no? Va a ser sinapsis. Igual el axón, ¿no? ¿Se puede decir que las dendritas van de forma lateral? Pero tendrían que mencionar lateral a quién, ¿no? Porque recuerden, el eje de la célula es paralelo a la superficie. Sería entonces ustedes dicen lateral. ¿Lateral a quién? Por ¿A ejemplo, la superficie? yo digo, no, usted está lateral a su compañero, está al lado de, ¿no? Pero aquí lateral significa al lado de, ¿no? Sería ¿ya? Entonces hay que tener, por favor, piensen bien cuando van a poner escribir, ¿no? En antes pusieron, ¿cómo pusieron esto? Transversal a la superficie. ¿Es transversal a la superficie? No, no. Paralela. Es paralelo a la superficie, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver esta capa molecular, que como ustedes están viendo, miren, muy poco celular, acá ya empiezan, ¿ven? Las células, la mayor cantidad. Entonces aquí, como decimos, va a llegar muchas prolongaciones, ¿no? Entonces aquí se va a producir gran cantidad de sinapsis y eso lo vemos cuando observamos coloraciones de plátano. Bien, entonces vamos a ir aquí a esta capa de acá y fíjense, ya empezamos a encontrar estas celulitas,
esa celulita, ¿ven? Miren, muy chiquitita, muy pequeñita. A ver si ¿no? no es. ¿No es la estrellada? ¿Perdón? ¿No es la estrellada? Estrellada es. ¿Piramidal? Piramidal, ¿no? Piramidal. Miren acá, ¿ven? Miren acá, está así, ¿no? ¿Ven? Así, así, y este es así, ¿no? Entonces acá está el axón, esto sería las colaterales y este el axón, dendrita apical, ¿no? Esta célula, esta neurona, es una neurona piramidal pequeña. Ah, pequeña. Pequeña, la más chiquitita que hay, ¿no? Es una neurona piramidal pequeña que, o sea, a ver, la constitución, la estructura de las piramidales es igualita en todas las piramidales, igual a lo que nosotros hemos hablado de la BETS, que es la más grande. Acá también, no solamente que estén más chiquitas. Y esta neurona tiene una particularidad. El axón es muy pequeñito, muy chiquito. Si bien es cierto, se dirige hacia abajo, pero el axón se queda en la misma capa. ¿Por qué? Porque va a comunicar esa zona nada más, ¿no? Va a recibir información y va a transmitir la información, va a pasar el impulso nervioso, ¿no? Entonces, por eso es pequeño, porque va a comunicar esas zonas nada más, ¿ya? Entonces, esta es una piramidal pequeña, ¿no? Y fíjense ahí ya cómo las neuronas empiezan a aumentar, ¿ven? Miren, las células empiezan a aumentar en esta capa en comparación con esta capa superficial, ¿ya? Con esta capa superficial, ¿ven? Miren No, ahí doctora, no cómo se ve. aumentan. A ver, un momentito. No se ve, déjenme doctora, terminar está pausado. Ay, perdón, disculpen, por favor. Ok, chicos, entonces las neuronas empiezan a aumentar, ¿ya? ¿Ven? Miren cómo se ve, ¿ven? Entonces, aquí tenemos la molecular y fíjense cómo se ve. ¿Ok, chicos? Sí. Pero la dendrita apical sí llega a la superficie. Siempre, en toda piramidal, ¿ya? En toda piramidal. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces acá diferenciamos bien lo que es la molecular de lo que es la granular externa, ¿ya? Granular externa. Bien, a ver, entonces miremos la pantalla, por favor, miremos la pantalla, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir a buscar esas piramidales gigantes, ¿no? Esas piramidales que nosotros hemos visto, miren ahí, miren esta, ¿cómo se llamaría esta? Terrets. Ah, Ah, ya esa no sería la apical. Dendrita Apical. apical, ¿no? Vamos a buscar, a ver. Ok, miren todas estas de acá, ¿no? Esas células grandes. Acá hay otras, miren, ¿ven?
Los apuntes de Diana, ¿qué son? Estoy apuntando. Estos son. Vaya. Miren estas neuronas, ¿ven? Miren, bien grandes, ¿no? Entonces ahí tenemos esas neuronas que vienen a ser las más grandes que tenemos en la corteza, ¿no? Entonces esta es la capa piramidal interna, ¿no? Entonces tenemos aquí las neuronas de Betz, miren, acá hay otra, ¿no? Esta de acá, ¿ven? Las neuronas de Betz. Antes había unas muy grandes, bien bonitas, las estoy buscando pero no las encuentro, pero por ahí las vamos a encontrar, ¿no? Esas son las neuronas de Betz, ¿no? Entonces esta vendría a ser la piramidal interna, o también llamada ganglionar, ¿ya? La piramidal interna o ganglionar. En esta capa va a haber unas células, unas neuronas, ¿no? que son neuronas que tienen forma fusiforme y se llaman fusiformes, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener unas neuronas de estas, son más pequeñitas, ¿no? Sino que las estoy dibujando grandes para verlas, ¿no? Estas son las neuronas, se llaman neuronas fusiformes, ¿ya? Fusiformes. Y tienen forma fusiforme. El eje de la célula es perpendicular a la pía madre, ¿no es cierto? La pía madre está por arriba, miren esta dendrita apical va hacia arriba, entonces la pía madre estaría por arriba y esta es perpendicular a la superficie, ¿ya? Y se llama neurona fusiforme, tiene forma fusiforme, ¿ya? Perpendicular a la superficie o la pía madre, ¿no? Claro. Yeah. Entonces siempre lo vamos a ver de esta manera. De esa manera. El problema es que es muy chiquita, ¿no? En alguna oportunidad hemos encontrado esta célula, pero es muy difícil de encontrar. Si ustedes la encuentran, perfecto, ¿no? Perfecto. Esta es una neurona fusiforme, ¿no? ¿Bien? Ok. Entonces, esta célula, Betz, ¿no? Esta es la Betz y esta es la fusiforme. Y esta fusiforme la vamos a encontrar en esta capa que viene a ser la piramidal interna, ¿no? Y en la capa siguiente, ¿no? La capa siguiente. Ahora vamos a ver. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Le puedo decir piramidal gigante? ¿Ah? ¿Le puedo decir piramidal gigante o piramidal Esta, piramidal gigante, neurona de Betz, ¿no? Todos esos nombres recibe esta neurona, ¿no? Ahí la tenemos. ¿Cómo? Acá está, mire, acá hay una, aquí, mire, en esta de acá, aquí se ve otra, ¿no? Estas son las colaterales, por aquí se ve otra, ¿no? Ok, entonces esta es la piramidal interna. Vamos un poquito hacia arriba y miren, ya vemos estas neuronas piramidales un poquito más pequeñas. Entonces, si la capa anterior que hemos visto, ¿no? O sea, de la profundidad, es la piramidal interna, que es la quinta capa, esta vendría a ser la cuarta capa, que la llamamos la granular interna. ¿Ya? La granular interna. ¿Bien? Esta capa de acá. Entonces vamos estableciendo ahí diferencias, ¿ya? Ok, chicos, esta es la granular interna. Y miren acá, a ver, miren la pantalla, miren la, entonces tenemos granular interna, esta piramidal interna, miren allá hay otra que está, uy, acá hay otra, miren, ¿ve? ¿Cómo se ve esta de acá? Miren, esta de aquí, ¿no? Y todo esto vendría a ser su axón, dendrita apical, ¿no? Dendrita apical. La dendrita apical, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes para que vean, ¿ven? Y aquí ya tenemos estas neuronas, miren esta, ¿no? Bien, entonces fíjense, esta vendría a ser la capa
multiforme, en donde estamos viendo, ¿no?, diferentes formas de neuronas, ¿ve? Diferentes formas de neuronas. Y en esta capa hemos dicho que también tenemos la neurona fusiforme. Entonces la fusiforme está en la cortical profunda, piramidal interna y multiforme, ¿ya? Y estas neuronas se llaman piramidales modificadas. ¿Ya, chicos? Piramidales modificadas. Hasta aquí, ¿está claro? Ok. Piramidales modificadas. Modificadas, ¿ya? Piramidales modificadas. A ver, entonces vamos viendo qué es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces aquí tenemos la pía madre, ¿ya? Vamos a ver que aquí tenemos una celulita. ¿Cómo se llama esta celulita? La cajal. Esta es la neurona de Cajal, ¿no? Neurona de Cajal, ¿ya? ¿Cómo se llama esta capa? Molecular, ¿ya? Externa. Esta es la capa molecular. Entonces, luego, bajando un poquito, vamos a tener unas neuronas Piramidales pequeños. piramidales pequeñas, ¿no? Esta es la neurona piramidal pequeña, en donde esta capa va a ser La granular interna. La externa. Pero aquí también vamos a ver otras celulitas que no las vemos porque son muy chiquititas, ¿no? Y no se pintan, no se colorean con la coloración HE, ¿no? Estas son las neuronas estrelladas, que así como las estoy dibujando, hay gran cantidad de estas neuronas, ¿no? Estas son las neuronas estrelladas, ¿ya? Y caracteriza lo que es la piramidal externa. Bien, chicos, entonces vamos a irnos ahora a lo que es ¿No es granular externa, doctora? granular externa. Ah, es que había dicho piramidal externa. Ah, dije piramidal, disculpen, granular externa, ¿ya? Bien, vamos a irnos ahora a la profundidad, donde vamos a ver una neurona muy grande, exacto, De ¿no? Betz. Esta es la Betz. Y esta se caracteriza porque su axón es largo y sale del órgano, ¿no? Esta es la Betz. Y esta capa sería La piramidal interna. piramidal interna, ¿no? La piramidal interna. Ay, ¿por qué salió el mismo? No sé. Bueno, esa es la piramidal interna, ¿ya? Esa es la Betz. Y nos vamos ahora a la profundidad, ¿no?, de la corteza, y vamos a encontrar unas neuronas ovoideas, medias redondeadas, triangulares, ¿no? Las ¿Y esta capa multiformes. sería cuál? La multiforme. La capa multiforme, ¿no es cierto? La capa multiforme, ¿no? Y nos vamos a ir ahora a la arriba de esta capa y vamos a ver unas neuronas. Bueno, no importa. Uy, atrás, doctor, atrás. Ponga atrás. Retroceda. ¿Acá? Ajá. Ahí está. ¿Cuál es el borrador? No, le bajito. Ese. Debería ser técnico. Ya. Entonces vamos a irnos hacia arriba, donde vemos unas neuronas un poquito más grandes que las de Betz, o perdón, más pequeñas que las de Betz, ¿no? Entonces estamos aquí, ¿en qué capa? Granular interna. En la Granular interna. granular interna, ¿cierto? En la granular interna. Pero recordemos que en estas granulares, ¿qué tenemos? Allá las Células Las estrelladas en gran cantidad, ¿no? Células estrelladas, neuronas estrelladas en gran cantidad. ¿Listo, chicos?
Entonces, fíjense cómo hemos reconocido, de las 6 capas estamos reconociendo 6. Bien, que no nos podemos equivocar, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. La molecular, porque bueno, está cerca de la superficie y la caja, y poco celular. Luego bajamos un poquito, encontramos las neuronas. Las piramidales pequeñas. Piramidales pequeñas, ¿no? Y ya un poco más celular. Luego nos vamos aquí a la profundidad. A estas neuronas grandes, ¿no? Que esas sí las reconocemos, ¿no? Luego, si quieren, bajamos y vemos estas neuronas que ya no tienen características de piramidales, pero son piramidales multiformes, ¿no? Y luego subimos un poquito y vemos que las neuronas ya son de un tamaño más pequeño, ¿no? Entonces ahí ya vemos esta etapa, ¿no? Entonces ya estamos reconociendo, sí. Pero vamos a ver una capita más que no la vamos a poder diferenciar, que vendría a ser la piramidal externa, ¿no sería, doctora? ¿Ah? Externa. Ay, sí, no sé qué me pasa hoy día, todo el día estaba así, no sé qué tengo. Bueno, piramidal externa, ¿ya chicos? Piramidal externa. Y aquí no podemos arriesgarnos a decir, sí, esta neurona es un poquito más grande, un poquito más pequeña. Si fuera una coloración de plata, y sí, porque voy a ver esta de aquí y esta de aquí, entonces entre estas dos va a estar esta piramidal externa. ¿No hay ninguna con coloración de plata? La piramidal externa no es neuronas estrelladas. Sí, claro, sí hay, porque de todas maneras de aquí, pero va a haber muy poquitas, ¿no? Muy poquitas hay, porque aquí todavía hay un poquito y acá también, ¿no? Pero muy poquitas. Estas capas granulares son las que se caracterizan por esta densidad poblacional de las estrelladas. ¿Ya? Entonces, esa es la capa que no hemos visto, que no podemos establecer las diferencias. Pero las otras sí, no tenemos ningún inconveniente. ¿Quedó claro? Ok. Bien, entonces... Doctora, ¿no estaría en la pirámide interna la fusiforme? Claro, pero no la vemos. O sea, ahí estamos poniendo bueno, en este caso, para referir, ¿no? Pero bueno, si quieren acá, ya la fusiforme, pero recuerden que no la vemos, y además es muy chiquitita. Ajá, paralela a la superficie o a la pía madre. No, es la perpendicular. No. Perpendicular. Perpendicular. El eje de la célula es perpendicular. ¿Ya? ¿Ok? ¿No sería lo mismo paralelo? No, paralelo. A ver, las líneas del tren son paralelas. Ya. Si yo tengo aquí la pía madre, paralelo sería la cajada. Pero si está así... Ya es perpendicular. Claro, perpendicular o transversal, si quieren, ¿no? Bien, entonces, ¿ya quedó claro esto? ¿Ya entendido? ¿Lo borramos? Sí. Ya. Listo. Entonces, a ver, seguimos. Ok, ¿en dónde estamos ya? ¿Hay somas? No. Ya no hay. Solo hay axones. ¿Dónde estamos? Solo hay axones. La sustancia en gran cantidad. La sustancia. ¿Qué se produce aquí en gran cantidad? ¿Mielina? No. ¿Ah? ¿Qué proceso? Sinapsis. No, miren, ahí están viendo ustedes, todos estos que están aquí axones. son axones, ¿no? Todos esos que están ahí son axones. Y además tenemos astrocitos, oligodendrocitos, microglia, ¿no? Todo eso tenemos aquí. Ok, chicos, ¿preguntas? ¿No? Bueno, entonces las láminas son suyas, vengan a llevarlas. Uy, nos faltan las láminas.